Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre con un contenido basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. También le pedimos que se suscriba, que comente, que le dé like en todas nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram. Gloria a Dios. Y desde luego aquí en YouTube, su canal Criterio Pentecostal. El tema que tenemos para hoy es cómo debe comportarse, cuál es la conducta de los pastores y de la membresía de la iglesia, cómo debe ser. Entonces, vamos a ver, sin más preámbulo, lo que es nuestras redes sociales. Bueno, aquí estamos sin más preámbulo, ya usted sabe, suscríbase, dele like, comente, comparta, póngalo en su estado de WhatsApp, distribúyalo, envíelo por sus grupos, envíelo por su lista de difusión y así sucesivamente. Haga esto, que esta palabra de Dios le llegue a muchas personas. Entonces vamos a ir a leer lo que es la palabra de Dios. Dice conducta de los pastores y la congregación. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer esta cita bíblica. Por ser palabra de Dios, será leída en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si tuvierais, como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados, como que estuviésemos también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vanidad, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para purificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque a tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Gloria a Dios, aleluya. Oiga bien, gracias Señor por su palabra que han sido leídas en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, algo interesante que dice aquí es que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Mire, hace un tiempo yo hice un video y hablaba de quién era Diótrefe. Usted sabe quién es Juan, el discípulo amado de Diótrefes. Era un pastor que no quería saber de los apóstoles, que anduvieron con Jesucristo, aquellos que fundaron iglesia por aquí, por allá, levantaron, como decimos, de campo blanco. Y
él no quería saber de ello. Incluso el apóstol Juan habla de que estos pastores, de que este pastor, pues los discípulos mandaban, los apóstoles mandaban carta saludando a los hermanos y eso, y él no se la permitía llegar. Pero sin embargo, los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, no le decían, váyanse de la congregación ni esto, porque es que ese era el pastor, ese era el ángel de la iglesia que Dios puso ahí. Puede que el mismo Diótrefe no se salvara, sino que se salvara la iglesia, pero Dios lo puso ahí y usted tiene que sujetarse ahí si Él lo puso. Algo bastante interesante es que dice, vamos a ver adelante que permanezcamos en el amor fraternal, así debe estar toda la membresía y toda la iglesia. Dice que suframos como si estuviésemos, no nos olvidemos de los que están presos. Dice que no nos contaminemos, que honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Qué dice la palabra sobre los fornicarios? Hay gente que dice, no, porque no eres tú que tienes que juzgarlo. Mire, mientras usted y yo, y estamos hablando aquí de la conducta de la iglesia y la membresía, mientras usted y yo estemos vivos en esta tierra, nosotros somos juzgados, no somos condenados. Porque el hombre no tiene derecho de condenarlo. Y que, no, ya tú lo condenaste. No, por más que una persona diga, mira, tú estás condenado, usted no lo está condenando nada. Ahora, juzgar es evaluar una acción, una forma de hacer o actuar de una persona, una conducta. Eso es juzgar. La Biblia dice que no juzguemos, que con la misma vara que juzgamos seremos, pero nos manda a corregir la iglesia. Es decir, la Biblia lo que no nos manda es a divulgar el pecado, a criticar, a estar vociferando, pero de una u otra manera nos dice que corrijamos la iglesia. Entonces a veces dicen, no, que no están para juzgar o ni para condenar. No, la condenación va a ser el día de juicio y ahí es que no queremos que la iglesia llegue a ser condenado. Que usted como iglesia deje de ser iglesia y al final usted salga condenado por no haber sido disciplinado, por no haber sido corregido. Entonces, vamos a seguir. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Sí, pero dice que la fornicación es pecado, dice que el adulterio es pecado y que en el reino de los cielos no entrará nada sucio. Entonces, ¿usted cree que le va a ir bien? Esperemos que usted comprenda esto. Y ya de esto hemos hablado varias veces y habla de la avaricia. Mire que cuando usted ve que está hablando de las malas costumbres, de la avaricia y de todas esas cosas, es porque esto no anda por algún sitio, no anda bien. Entonces dice que nosotros no nos comportemos así. Y dice que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Porque la Biblia dice claramente que nosotros no tenemos que temer de quien puede matar el cuerpo, sino que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno, que el único que tiene derecho y poder de echar al infierno a alguien es Dios. Entonces, dice, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, es decir, la conducta de los pastores. Los pastores tienen que tener, dice la Biblia, que los obispos, refiriéndose al liderazgo y al pastorado, dice que deben de ser irreprensibles. O irreprensible. Irreprensible quiere decir que usted no les haya de qué usted quejarse. Pero de eso le darán cuenta a los pastores. Usted debe fijarse de usted obedecer a los pastores. Y dice que no andemos por doctrina diversa. La gente a veces anda por tantas cosas para acá y para allá. No, porque mi pastor esto, aquello, lo otro. Y realmente, siempre y cuando los pastores no nos manden a hacer cosas malas. Que a mí no me gusta. Bueno, pero si no es pecado, aunque a mí no me guste, yo tengo que sujetarme porque a eso es que me manda la Biblia. No, que yo no me siento cómodo de esta manera. No, que no tiene que meterse en mi vida. Mi hermano, el pastor, el liderazgo, tiene que meterse en su vida. ¿Por qué? No es que va a dormir acechándolo y va a vivir por las paredes, por la rejita, mirando a ver qué usted hace. No, pero que cuando usted hace algo malo, a usted hay que corregirle y esa es su vida. Pero hay que corregirlo. Si usted robó, a usted hay que decirle que no robe. Si usted fornicó, usted hay que decirle que no fornique para que se pueda salvar. Y eso es meterse en su vida.
Si usted anda por ahí, lo que parece que anda vendiendo carne viva, para no detallar, que usted está trabajando con su cuerpo, anda vestida como si anduviera buscando, o anda vestido, parece un delincuente, a usted hay que corregirlo para que usted pueda salvarse. Y eso es meterse en su vida. Pero Dios no ha dado la autoridad y usted, si usted deja, porque usted dice, mira, no te metes en mi vida, a usted no se le va a decir nada ni se le va a forzar. Esto es hasta donde usted lo permita. Amén. Porque esto es voluntario. Esto es por gracia, para que nadie se gloríe, pero esto es de corazón, si usted quiere. Entonces dice, no tenemos un altar del cual tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Antes había el que vive bajo la ley, pues todavía está haciendo sacrificio y no tiene, entonces, le está rechazando el sacrificio de Cristo y siguen sacrificando los animales y no habiendo aceptado el cumplimiento de esa tipificación que hacían esos animales, ese sacrificio de esos animales con el sacrificio de Cristo, no aceptaron el sacrificio de Cristo, entonces ellos no tienen participación, porque ya Cristo hizo ese sacrificio de una vez y de manera definitiva. Entonces, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, es decir, todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, dice, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, cuando sus labios hablan palabras santas, ponemos a Dios delante siempre en nuestras acciones, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice que obedezcamos a vuestros pastores, es decir, yo tengo que obedecer a mi pastor. Aquí hay cosas que son ilógicas, pero si no son pecado, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Y usted diría, pero ¿y qué pasa? Bueno, pues para que usted vea. Por ejemplo, ni usted ni yo somos ni siquiera parecidos a Jesucristo, para no decir ni siquiera igual, porque eso sería demasiado esa comparación. Y mucho menos más que Jesucristo. Hay gente que se cree más que Jesucristo, diría yo. Por ejemplo, Jesucristo, siendo Dios, dice que aprendió la obediencia. Pero fíjese usted hasta qué grado Jesucristo aprendió la obediencia. ¿Cómo así? Jesucristo aprendió la obediencia de una manera tan profunda. Dice en Filipenses 2:7 en adelante, dice que aprendió la obediencia y que no le fue motivo, que no escatimó esfuerzo, que no se escatimó haber estado con Dios en condición de Dios, siendo Dios. Es decir, siendo dueño de todo, sino que se despojó de su gloria, de su poder, de allá arriba, de su trono, y descendió y se hizo simplemente hombre. Tanto que la Biblia llama a Israel, tipificando la humanidad, gusano de Jacob, gusano. Y él se hizo hombre. Dice que ¿quién eres tú? Que lo hizo un poquito menor que a los ángeles. Es decir, nosotros somos menor que los ángeles y Cristo se hizo menor que los ángeles y se igualó a nosotros siendo inmundos y pecadores. Él sin pecado. Y él aprendió y él obedeció la ley. Él pagó el tributo. Él pagó el impuesto. Entonces, el Todopoderoso estaba obligado. ¿Y quién obliga al Todopoderoso? Sin embargo, Él, para enseñarnos a nosotros a obedecer, Él obedeció algo que era simplemente ilógico. Porque usted es dueño de su casa, ¿por qué usted tiene que pagarle al que está ahí si usted es dueño de su casa? Usted nada más tiene que decirle, mira, anota eso al nombre mío y ya. Porque eso es suyo. Pero Él pagó. Entonces, ese es para que usted vea que hay cosas que simplemente... ¿Quién puede golpear al Todopoderoso? Pero ni el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Sin embargo, a Jesucristo le dieron una galleta y dice que él enmudeció. ¿Por qué me golpeas? ¿Que he hecho algo mal? No, nada. Y entonces, ¿por qué me golpeas si no he hecho nada mal? O sea, no le salió con grosería. Sin embargo,
Muchas veces nosotros queremos engrandecernos, de que irano y que yo sí soy intocable. Hermano, hay que cambiar, hay que cambiar. Tenemos que doblegar nuestro orgullo, tenemos que aprender la obediencia. Amén. Entonces, esto no es cuestión de que a mí me gusta, de que no me gusta, de que me siento cómodo, que me siento incómodo, de que esto, porque mire, ¿usted cree que Policarpio se sintió cómodo cuando lo pusieron en esa fogata? A quemarlo, lo quemaron vivo. ¿Usted cree que esos hermanos que en el Coliseo Romano que lo tiraron a los leones se sintieron cómodos? ¿Eh? No, pero dice que daban gracias a Dios, glorificaban a Dios. Entonces, esto no es cuestión de que me guste y no me guste. Vamos a ver qué dice Romanos 13, 1 en adelante. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí está claro. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Por eso Juan y los apóstoles entendían que ellos no debían sobrepasar a Diótrefe, porque Diótrefe, aunque fuera malo, Dios lo había puesto ahí. Entonces, aunque él fuera incómodo, difícil, Dios lo puso ahí. Por ende, los apóstoles tenían que respetar eso que Dios hizo. Amén. Entonces, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Lo establecido por Dios resiste, es decir, usted está en pecado. Ah, no, que yo no me voy a poner esta ropa porque el pastor diga o porque los reglamentos digan. Si usted desobedece a eso, usted está en pecado. Porque es que la Biblia dice que Dios puso a los pastores y que puso a las autoridades que están por encima de usted, aunque sea de manera representativa. Entonces, si las reglas de la iglesia están y usted la desobedece, usted está desobedeciendo a lo que Dios estableció por medio de quien puso ahí. Ah, que son pareceres de Dios. Bueno, pero que la Biblia dice, ¿por qué los magistrados no están para infundir temor? Al que hace el bien, sino al malo. Es decir, si usted anda peor que un impío, usted debe temer porque usted está haciendo lo malo. Dice, quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Oigan, no en vano lleva la espada, es para algo, es para castigarle. Así que no se queje si lo ponen en disciplina, si usted cae preso por estar cruzando el semáforo en rojo, si le ponen una multa, si usted se mete a algún sitio ajeno y viene la autoridad, no venga diciendo de que usted es cristiano y que usted hay que considerarlo. Respete la autoridad, dice la palabra. Dice, vengador de Dios para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto. Es decir, la Biblia está diciendo que usted tiene que estar sujeto al pastorado. No lo dice de manera literal, pero lo dice de manera general, porque está hablando del que está por encima de usted. Dice, no solamente por razón de castigo, sino por causa de conciencia. Usted tiene que doblegar ese orgullo o ese yo mismo, ese narcisismo. Y Cristo, que era Dios, en condición de Dios, que descendió, que no escatimó ser igual a Dios, sino que se humanizó, se humilló a sí mismo para enseñarnos a nosotros. Mire, era necesario que Jesucristo tenía obligado que lavarle los pies a Pedro y a los discípulos, pero él le demostró que el ser grande no es estar en una posición, sino ser humilde, ser conforme a la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Entonces dice, pues estos pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Usted tiene que honrar a sus pastores. Usted tiene que respetarlo. Gloria a Dios. Dice, no debáis a nadie nada,
sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, la Biblia dice que el amor todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no esto. Oiga, cuando la Biblia habla, dame ver, Primera de Corintios 13, dice lo siguiente. Dice, si hablare yo en lengua, y en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía y todo eso, dice que si repartiera mi cuerpo el amor, mire, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Gente que se enfoca tanto en sí mismo, que vive flotando en una vanidad y ni siquiera se da cuenta. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza. Dice más, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oiga, aprendamos a soportar, aprendamos a humillarnos, porque esta es una escuelita donde estamos aprendiendo a ser humildes y a veces somos más orgullosos que los mismos que todavía no han aceptado a Cristo. Gloria a Dios. Entonces usted se sorprende cuando a usted se le llama la atención. Y usted, no, porque yo no me siento cómodo. No, yo no me siento cómodo estando así. Hermano, es obediencia. Lo que la Biblia está hablando es de obediencia, soportar. Soportar, a mí no me gusta esto, pero lo voy a soportar hasta que me sienta bien. Porque me están mandando a hacer lo que agrada a Dios, aunque yo entienda que esto no agrada a Dios, que no hay necesidad, pero Jesucristo tenía que aguantarle una galleta a ese soldado. No, pero él aguantó. Jesucristo tenía que pagarle el tributo siendo el dueño de todo el universo y de toda la creación. No, pero él le dijo, Pedro, ve, busca allí, toma un pez, ahí en el estatero tú le vas a encontrar, saca y paga el tributo. Y Pedro fue y pagó. Entonces, el dueño de todo tenía que pagar. No, nada más tenía que decir, yo paso por aquí y ya. Y todo el mundo tenía que postrarse, pero él vino a enseñarnos. Lo dice aquí, gloria a Dios. En Nuevo Testamento, en Filipenses 2, 7 en adelante. Dice, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los otros como a superiores a sí mismo. Hermano, pero usted se le dice, miren, no se comporte de tal manera, no haga esto. Si usted entiende, como dice aquí, que usted considera a los demás como superiores a sí mismo, si son superiores, pues se supone que usted debería obedecer. Entonces, si usted no se somete al liderazgo y el liderazgo ya se cansa de usted y tiene que dejarlo que usted haga lo que le parezca, usted está mal y usted se va a perder si no se arrepiente porque usted está desobedeciendo la palabra. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Gloria a Dios, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo usted cree que usted va a alcanzar la salvación si usted no se humilla, si usted no aprende la obediencia, si usted está de cacón? Vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer a quien Dios puso por líder. Ahora, cuando ese líder lo mande a pecar, ahí usted le dice, espérate, que Dios no me mandó a pecar. Hasta ahí está el límite, porque usted no puede
obedecer a una persona hasta el límite de pecar contra Dios, que ese es dueño de usted y dueño de todo el mundo. Entonces, hasta ahí usted no puede llegar. Pero si lo mandan a algo que no es pecado, sométase. Amén. Porque Cristo obedeció en todo y cosas, pero no se metió en pecado. Amén. Entonces, Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima. Y nos vemos. Bendecido sea el Señor. Recuerde apoyarnos suscribiéndose, comentando y dándole like. Vea los videos completicos, aprendamos y ponga su comentario. Amén. Dios le bendiga.